En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para abril 19 del 2019, según San Juan. Pedro niega a Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, cruzando el arroyo de Quedrón, donde había un jardín, a donde entró con sus discípulos. Judas, el que lo traicionaba, también conocía el lugar, porque Jesús muchas veces los había reunido con sus discípulos. Entonces Judas, tomando un grupo de soldados y de siervos, de esclavos de los sumos sacerdotes y los fariseos, llega ahí con linternas, con lámparas y armas. Jesús, conociendo todo lo que iba a sobrevenir a él, salió y les dice: ¿A quién buscan? Le contestaron: Jesús el Nazareno. Les responde él: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo traicionaba. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, ellos se echaron para atrás y cayeron al piso. Otra vez les cuestionó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: Les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen a estos hombres que se vayan. Para que se cumpliera la palabra: aquellos que tú me has dado no he perdido ninguno. Entonces Simón Pedro, teniendo una espada, la sacó y atacó con ella al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El nombre del esclavo era Malco. Jesús le dijo a Pedro: Pon la espada en su lugar. La copa que me ha dado mi Padre, ¿no la voy a tomar? Entonces la banda de soldados y el comandante de los soldados de los judíos tomaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron a Ananías. Primero, porque él era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Caifás era aquel que había dado consejo a los judíos de que era mejor que un hombre muriera por el pueblo. Siguiendo a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús a la corte del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó parado en la puerta afuera. Salió entonces el discípulo otro, el conocido del sumo sacerdote, habló con la que cuidaba la puerta y metió a Pedro. Entonces le dice la mujer a Pedro, la que cuidaba la puerta: ¿Seguro que no eres de los discípulos de este hombre? No lo soy, le dijo él. Y estando parado con los esclavos y los siervos, que estaban haciendo un fuego, porque hacía frío, y se calentaban ellos mismos, también Pedro con ellos se paró y se calentaba. Entonces el sumo sacerdote cuestionó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿De qué les quiero hablar el día de hoy? Primero, si Pedro niega a Jesús, ¿cómo afirman en la sede romana la infalibilidad del sucesor de Pedro? ¿Cómo la pueden afirmar? Es insostenible. ¿O acaso aseguran que Francisco, que Benedicto, que Juan Pablo son mayores santos que San Pedro? ¿Cómo han hecho violencia
con las cruzadas, en América, violentando a la gente para que se bautizara. Ciertamente presumen de tener 1.250 millones de católicos romanos, de los cuales ni el 10%, es decir, ni 120 millones, se paran a las iglesias los domingos. ¿De qué presumen? Bautizar a la fuerza no es sino crear un imperio igual que los romanos, que precisamente vino Dios a liberarnos de esa situación. Más aún, hoy, en estos días, vuelven a crucificar a Jesús niño los pedófilos. Los curas pedófilos vuelven a crucificar y matan otra vez a esos niños a los que abusan. ¿Cómo se va a componer este gran pueblo que se llama a sí mismo cristiano? De esos cristianos salieron otra cantidad muy importante, probablemente otros 500 millones de cristianos protestantes en todo el mundo, que después de varios siglos comienzan a cuestionarse seriamente si la cristiandad funciona o no. Es como tener, ¿qué les podría decir? Un reloj Rolex original y una copia china o de cualquier otro lugar de ese mismo reloj. La copia no va a funcionar igual que el original. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros nos cuestionamos, por un lado, las enseñanzas del Evangelio, que hoy en el viernes que ustedes celebran como santo, y que para nosotros ortodoxos todavía es hasta la semana que entra, es un buen momento para cuestionarte si realmente estás siguiendo a Jesús, si realmente estás siendo fiel a Dios. Los sumos sacerdotes, los fariseos y escribas del tiempo del Señor también pensaban que eran fieles a Dios y rechazaron a Cristo por seguir precisamente una estructura humana como era la estructura de los sumos sacerdotes y escribas y de fariseos del tiempo del Señor. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, sobre todo esa cantidad enorme de personas que, copiando este descaro de muchos que se han querido hacer sacerdotes, se llaman a sí mismos pastores, pero en realidad solamente buscan el dinero y solamente buscan el poder. Se vuelven entonces igual que aquellos que condenaron al Señor. Hoy, al menos, hermanos, quédense con la imagen del Señor en la cruz, que por fidelidad y obediencia, por humildad al Padre, toma esa copa que el Padre le estaba dando, copa que significa la redención para ti y para mí, siempre y cuando seamos nosotros verdaderamente obedientes con Dios.